Bueno, este es un video que me tardé 2 años en filmar, obviamente esperando el proceso de la placa de ATM, de las cuales hablé en el video de funciones ATM 1, ¿sí? Que yo estaba en mi casa, les mostré cómo era la placa, que en este caso es otra placa. Esta es una placa superior, ¿sí? Que ahora la tengo agujereada. Estos son los agujeritos que me hizo la odontóloga para que bajen las piezas dentales que necesito que contacten a ese nivel. ¿Qué pasa con esto? Además estoy usando ortodoncias. Ya llevo 1 año y 8 meses de ortodoncias. Y el objetivo de la ortodoncia, primero, muy importante, la ortodoncia se hace sobre la placa. O sea, si usted tiene una disfunción de ATM, no pueden simplemente hacer una ortodoncia y resolver la disfunción de ATM ordenando las piezas dentales. Porque pensemos que las piezas dentales se van a mover como la ortodoncia las guía, pero van a necesitar de una base que sea pareja. ¿Qué quiere decir esto? Que su maxilar inferior tiene que calzar con el maxilar superior, generando una misma presión en todas las piezas dentales. Si usted tiene una disfunción de ATM, por ende tienen mayor presión de un lado que del otro, y su odontólogo no les hace una placa, porque no sabe, no les hace una placa para estabilizar las articulaciones, lo que va a suceder es que ustedes van a estar moviendo piezas dentales sobre una articulación que no es congruente de forma bilateral. O sea, van a tener de un lado tal vez un contacto correcto y del otro lado una tendencia a la subluxación. O depende del grado de disfunción de ATM que tengan, pueden tener disfunción articular de ambos lados. De todas formas, como le dije recién, si ustedes tienen la disfunción de ATM, no es conveniente creer que haciendo una ortodoncia simple, ¿sí? Ya sea con las ortodoncias convencionales o con las transparentes, con el Keep Smiling, no es conveniente creer que se puede simplemente por ordenar los dientes resolver la disfunción articular, porque son dos cosas totalmente separadas. Por un lado, van a necesitar tener un tratamiento con una placa de ATM. Esta me la hicieron superior, ahora les voy a contar por qué, pero sería mejor una placa inferior, por lo menos 6 meses para estabilizar la disfunción articular. Luego de estabilizar la disfunción articular, lo que hacen es poner la ortodoncia. Yo soy kinesiólogo, sí, pero le estoy explicando esto en base a que estoy cursando el posgrado de odontología neuromuscular que se da para la carrera de odontología, ¿sí? Entonces, dentro de lo que he visto y dentro de mi proceso les estoy contando lo que corresponde hacer. Estabilizar las articulaciones, como les acabo de mencionar. Luego de 6 meses de tener una disminución en los síntomas, obviamente estaría bueno que tengan acompañado un tratamiento con osteopatía o praxis vertebral, como hago yo, medicina tradicional china, así algo que les ayude a normalizar toda la sintomatología que proviene de las disfunciones de ATM. Como ya dijimos antes, pueden ser dolores en el cuerpo, mareo, dolor de cuello, dolores de cabeza, somnolencia, malestar, debilidad, etcétera, un montón de cosas. Vean el video anterior si no lo vieron, pero estabilizar todo eso primero con la placa y posterior al uso de 6 a 8 meses de placa, si quieren 1 año, depende cómo vayan evolucionando ustedes. Lo ideal sería que ahí hagan una ortodoncia. En este caso, sí, la ortodoncia puede ser la Keep Smiling o la convencional. Eso va a depender de cada caso que ustedes tengan. O sea, la complejidad de mi problema requirió que yo decidiera hacerme la ortodoncia convencional. Yo podría haber decidido una Keep Smiling, sí, pero el proceso hubiera sido mucho más largo y la Keep Smiling no le permite al odontólogo traccionar las piezas dentales que están ubicadas de una forma, o sea, de una forma muy inadecuada, de manera que el proceso puede quedar incompleto, ¿sí? Eso obviamente estaría bueno que ustedes, además de decirlo, lo consulten con el odontólogo. Si van a tardar 4 años en hacer un tratamiento con Keep Smiling, prefiero hacer un tratamiento de 2 años con una ortodoncia convencional y resolver más rápido el problema, ¿sí? O por lo menos tenerlo estabilizado lo antes posible. Recordemos que la disfunción de ATM va a tener una cascada de síntomas a nivel del sistema tónico postural. Imagínense como si ustedes tuvieran una pierna más corta que la otra. Bueno, esto es lo mismo, pero teniendo una disfunción de ATM. O sea, ustedes pueden tener una disfunción de ATM o una pierna más corta que la otra y todo su sistema tónico postural va a sufrir modificaciones. Esto quiere decir que su cuerpo va a tener que hacer ajustes a nivel de la columna, a nivel de la cintura escapular, a nivel de la cintura pélvica, ¿sí? Y se va a afectar todo su sistema nervioso autónomo, también su sistema digestivo se puede afectar, en qué tan irritable están, en qué tan bien duermen ustedes o qué tan mal duermen ustedes, en que se puedan despertar bien a la mañana o que siempre se despierten
con somnolencia, mal descansados y con dolor, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos fue estabilizar con la placa, luego poner la ortodoncia. Yo estuve como 6 años con la placa, les recuerdo, antes de decidir hacerme tratamiento con ortodoncias. Y antes de hacerme tratamiento con ortodoncia tuve que sacarme las 2 muelas de juicio de abajo, ¿sí? Así que van a tener que prepararse para eso, si es que no tienen espacio para mover lo suficiente las piezas dentales. Pero una vez que pasan todo eso, lo que se hace es poner la placa, y cuando empiezan a mover las piezas dentales, ustedes van a sentir que todos los contactos precoces que tenían van a empezar a desaparecer, y realmente van a sentir que todo el cráneo va a empezar a tomar otra forma. O sea, es algo muy sutil, pero el cuerpo lo va a sentir. También van a sentir cambios en la tensión muscular de un lado del cuerpo respecto al otro. Yo siempre tuve síntomas del lado del brazo derecho, y a medida que fue pasando la ortodoncia empecé a tener síntomas leves que iban cambiando, como contracturas y tensiones en el cuello y en el brazo izquierdo. También en un momento tuve, cuando lograron desarmar todos los primeros contactos que yo tenía del lado derecho, empecé a tener otros contactos del lado izquierdo, sobre todo en las piezas dentales anteriores, y empecé a tener síntomas en el hombro, en el cuello del lado izquierdo y bajando por la columna, por ejemplo, que era algo que yo cuando tenía la disfunción y no estaba diagnosticado siempre sentía del lado derecho. Entonces, los contactos dentarios de un lado y del otro, que sean precoces, o sea que se den anticipadamente, les pueden producir síntomas de un lado o del otro, de la cabeza o del cuello o del tronco, o alteraciones en cómo se mueve su cuerpo de un lado, de un lado respecto al otro. Una vez que pasan el proceso donde las piezas dentales dejan de tener un contacto precoz, que es muy irritante, que suelen ser cuando las cúspides más, llamémosle así, más salientes tienen un contacto primitivo, lo que va a suceder es que van a empezar a tener mejores apoyos entre piezas dentales, y toda su mordida se va a empezar a sentir mucho más estable. De hecho, cuando ustedes comen, una vez que se han movido las piezas dentales, lo que van a sentir es que las piezas calzan correctamente, ¿sí? Así que también se siente muy distinto cómo mastican. Luego de ir sacando pequeños pedacitos en la placa mientras movía las piezas dentales, lo que hizo la odontóloga fue empezar a rotar piezas, que por lo general las piezas rotadas son las que más tardan en moverse porque les falta espacio, entonces hay que hacer espacio para después poder rotar la pieza dental. Eso les va a permitir que ese contacto que ustedes antes tenían que rozaba deje de suceder, y por las noches van a descansar mejor porque el cuerpo va a dejar de estar buscando ese apoyo entre dientes correctamente, y van a tener obviamente un mejor descanso. Y también, cuando estén entrenando, se van a sentir mucho más estables haciendo fuerza, y posterior al entrenamiento van a tener mucho menos síntomas como fatiga, contracturas en el cuello, dolor de cabeza, sensación de pesadez en la frente y otros síntomas que les pueden aparecer cuando usted tiene una disfunción de ATM, ya sea que entrenen con la placa o no. Mientras más tiempo haya pasado del uso de la placa, o sea 6 meses o más, en los entrenamientos y después de dormir, o en los momentos de estrés, por ejemplo manejando, trabajando en la computadora o estudiando mucho, que ustedes tienen una posición estática, deberían tener muchos menos síntomas provenientes de las disfunciones de ATM. Lo cual no quiere decir que no puedan tener síntomas a nivel de la columna. Así que siempre, cuando empiecen con síntomas que se vuelven agudos, por procesos de estrés, por procesos de esfuerzo, cansancio, etc., sería bueno que se hagan una consulta a su osteópata, terapeuta físico, quien sea, que les ayude a tratar todo este desequilibrio de sucesos a nivel físico que les mencioné antes que pueden aparecer. Así que, placa de disfunción ATM, la usé como 6 años, después me saqué las muelas de juicio de abajo, me pusieron ortodoncias, me movieron todas las piezas de abajo el primer año, el segundo, o los primeros 8 meses, el segundo año empezaron a cortar partes de la placa esta que va arriba, y me pusieron la ortodoncia arriba para empezar a mover las piezas de arriba. Y ahora, como les mostré, empezaron a hacer orificios para empezar a permitir a las piezas dentales que queremos que contacten primero, que son los premolares, que yo antes no tenía contacto, y los molares, poder hacerlos bajar, y que finalmente, o sea, al final de la ortodoncia, que todavía me deben quedar un año capaz, yo logré tener un contacto estable entre molares y premolares. Y recordemos que yo hace 2 años el único contacto que yo tenía era de los incisivos anteriores del lado derecho. Así que es mucho realmente lo que cambia, lo que se mueve con la ortodoncia, pero antes de la ortodoncia es mucho realmente lo que disminuyen los síntomas con la placa
para disfunciones de ATM. No es lo mismo que la placa de bruxismo, fíjense la altura que tiene esta placa. Y aparte, esta placa, por ejemplo en mi caso, y como muchos les debe pasar, tiene diferencia de altura de un lado y del otro. Yo ahora voy a acercar la cámara para que vean que tengo estas gomitas de este lado. Lo que hacen esas gomitas es tratar de que mi lado derecho y izquierdo contacten al unísono. Entonces lo que están haciendo básicamente es cambiar cómo mi mordida sucede en la oclusión, y eso me va a permitir tener mayor variabilidad de movimientos, porque si uno siempre tiene el mismo choque como me pasaba a mí anteriormente al masticar, uno va a tender, el sistema nervioso va a tender a cambiar de posición el maxilar para que no estén esos contactos precoces que producen toda la irritación del sistema nervioso y músculo esquelético. Entonces, nunca con un contacto precoz sin tratar yo voy a poder masticar con libertad de movimientos, y siempre voy a tender a masticar de la misma forma, lo cual hace que mi cuerpo sistematice funciones musculares que van a terminar por generar las sobrecargas, la fatiga de un lado de la musculatura de la cara o del cuello, las contracturas de un lado de la cara o del cuello y todas las disfunciones que les mencioné antes que pueden aparecer. Así que próximo paso, ya con ortodoncias arriba y abajo, lograr los contactos en los premolares y luego en los molares, o sea que esta parte luego me la van a cortar. Y una vez que saquen eso, ya voy a poder pasar a una placa mucho más finita. Esta debe tener, si no recuerdo mal, del lado derecho tenía 4.2 milímetros, un montón, y del lado izquierdo 3.6. Así que por ahora estamos en ese proceso, ya vendrá el final, si Dios quiere, en un año, y si no, en un poquito más, el final del tratamiento. Después les cuento cómo me fue. Saludos.